Buenos días, volvimos otra vez con un video nuevo, El Santo de Israel. Hoy traemos un video nuevo, las cortes del cielo. Tengo este tema que le quiero explicar, ¿verdad? Bíblicamente, para que usted vea cómo lo que yo le platico aquí, ¿verdad? En este podcast es verdad. Yo lo tengo todo este tema lo tengo muy familiarizado porque yo mismo enfrenté varios cortes en el pasado y esta revelación a mí me la dio el Señor. Yo no la estudié, yo no la miré en no la había visto en la Biblia, ¿verdad? Yo la estudié, el Señor me la mostró a mí y yo lo viví en carne propia. Por eso hablo de este tema. No porque lo haya leído, sino porque lo haya vivido y lo enfrenté. Y gracias a Dios, Dios me dio la victoria. Bueno, comenzamos. Ah, en la Biblia nos muestra que en el cielo existe un tribunal donde Dios mismo es el juez justo. Jesucristo es nuestro abogado defensor. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, aparece como acusador. Él es el fiscal de la corte del cielo. En Daniel 7, 9 y 10 nos dice, estuve mirando y el juez se sentó, los libros fueron abiertos. Aquí vemos el trono celestial donde Dios como juez abre los libros, los que representan a toda obra es juzgada delante de él. En Zacarías 3, 1 al 2 nos dice, y el sumo sacerdote Josué aparece acusado por Satanás, el Señor lo reprenda, pero Dios lo reprende y le da nuevas vestiduras. Esto nos enseña que el Señor defiende a los suyos en contra de las acusaciones. Aquí se ven varios versículos donde el enemigo lleva a juicio a varias personas. Una está en Zacarías, ¿verdad? Como lo acabo de mencionar, y otra está en Job. Hay varios casos que son muy mencionados aquí en la palabra. Continuamos. En Job 1, versículos 6 al 12 nos dice, Satanás se presenta delante de Dios para acusar a Job, pero Dios permite la prueba para mostrar la fidelidad de su siervo. Aquí me voy a tener un versículo, ¿verdad? Y le voy a mencionar en este versículo, aquí en el libro de Job nos dice, fíjese lo que es no saber, y a mí me pasó. Cuando el acusador va y te presenta cargos, él no necesita que tú estés delante de él. Eso es algo que, como es el fiscal, él puede ir al cielo y acusar a quien sea. ¿Y para qué te acusa? Te acusa para que ir a pedir un derecho legal, un permiso firmado por Dios para él poderte matar, robar y destruir. Depende de lo que te quiera hacer. Entonces dice que mucha gente hoy en día perece, ¿verdad? Y está muriendo porque la gente no cree y porque no conoce. Entonces, y no creer y no conocer no te excede del, ¿cómo le diría yo? Si no te excede de la culpa y no te excede de la consecuencia. Aunque tú no sepas, vamos a decir que tú violas una ley, ¿verdad? Y tú no la conoces, como quiera te la van a aplicar. ¿Por qué? Porque a ellos no importa que tú no la conozcas. La palabra está ahí, todos saben que es una Biblia, todos saben que hay Biblias por todos lados, no es una excusa. Entonces, así trabaja la ley del Señor, ¿verdad? En otro versículo nos dice, en Apocalipsis 12:10 nos dice, y el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera. Aquí se revela la derrota final del enemigo de las cortes del cielo, ¿verdad? Bueno, en Hechos 12, 22, 24, donde eh, dice que hay un nuevo pacto entre el mediador, ¿verdad? Entre Jesús. Bueno, el punto es de que hay un sistema judicial, ¿verdad? Y como ese sistema judicial, fíjese lo que pasa ahí. Ahí el enemigo, Dios le muestra, el juez justo, que es el juez, el fiscal le menciona las pruebas al Señor, ¿verdad? Le lleva las pruebas y para que Dios le otorgue un derecho legal, ¿verdad? Y el derecho legal se puede romper, se puede destruir porque pues Dios es un Dios de amor y de perdón y misericordia. Pero si tú no conoces que hay una corte del cielo, si tú no conoces
que varios de los versículos vienen en la palabra, ¿verdad? Y que ahí nos da la referencia, pues es imposible que tú sepas que, que hay una corte, ¿verdad? Y que te dan la oportunidad de que te defiendas y que Dios te quiere perdonar. Más que todo se trata de que Dios te quiere perdonar, ¿verdad? Pero si no conoces, pues es imposible que tú sepas. Yo me he fijado, ¿verdad? Muchas de las personas que yo he mirado y me he enterado, personas que están enfermas, ¿verdad? Por maldiciones generacionales. Niños, ¿no? Es lo más común, niños enfermos de cáncer, de diabetes, de cosas horribles, ¿verdad? Tumores, y esas cosas solamente es porque ellos tienen, porque el enemigo tenía un derecho legal y él los puede enfermar, ¿verdad? Destruir y hacer lo que quiera con ellos, porque ese derecho legal le fue otorgado del cielo en la corte del cielo, pero ese derecho legal es porque hay iniquidad en el linaje, hay pecados en la familia sin confesar, hay cosas que se quedaron sin arreglar, entonces el enemigo las conoce muy bien, porque él tiene todos los registros, ¿verdad? Siempre nos ha estado observando y va al cielo y le pide un derecho legal al Señor en la corte, como lo vimos en Job, como lo vimos aquí en cuando acusó al sumo sacerdote Josué, y Dios le otorga el derecho legal y el enemigo sale disparado del tercer cielo, entra al tribunal y viene a la tierra y empieza a hacer daño. A mí me pasó, fíjense lo que me pasó yo lo sé por experiencia propia, dice que cuando uno se convierte, y fíjense que es algo de los temas que yo me he fijado, que realmente a mí sí me hace algo muy, muy desagradable y me hace algo muy feo y muy triste, porque cuando tú te entregas al Señor, ¿verdad? Que aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, crees que el enemigo no te va a tocar, pero no. Cuando tú te entregas al Señor, fíjese lo que pasa ahí, para que sepan, ahí le va ese secreto. Tú estabas bajo el dominio del maligno, en pecados, en rebeldía contra Dios, alejado del Señor, haciendo lo que tú creías que era normal. Entonces, cuando tú te arrancas la cadena del cuello, te quitas el yugo de esclavitud que te tenía esclavo el enemigo y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, te echas un enemigo encima. Porque antes no te volteaba a ver, no le interesabas porque te tenía amarrado, encadenado, listo para aventarte el agua de fuego, aventarte donde te quiera aventar, ¿verdad? Pero cuando te das cuenta, despiertas, te entregas al Señor, te lo echas de enemigo. Y fíjense lo que hace para que sepan. Él va inmediatamente y registra todo tu ADN, todo tu pasado, para ver qué te puede encontrar. Y luego, si te encuentra algo, que la mayoría de la gente lo tenemos, porque pues en las iglesias no te dicen, nomás te dicen, ¿quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? O en la calle y ya se acabó, pero ahí no quedan las cosas. El punto es de que tú tienes que ponerte de acuerdo con el acusador, como dice la palabra, ir a la corte del cielo, que alguien te enseñe a pedir perdón y a romper los derechos legales para que el enemigo no pueda visitar a tu familia. Yo he hecho varios cursos, ¿verdad? Y en uno de los cursos proféticos que he hecho, siempre te dicen, primero, empezando el curso, te dicen, bueno, necesito que vayas, te pongas de acuerdo con el acusador, vayas a la corte del cielo, hagas una lista y apuntes todos los pecados y delitos que no has confesado y pidas perdón por todos esos pecados, incluso de tu abuelo, tu mamá, aunque hayan muerto, aunque hayan partido, esos pecados se quedaron sin confesar y necesitan un culpable. Entonces tienes que agarrar la culpabilidad, agarrar la tuya porque eres el responsable de tu linaje y aceptar los cargos, declararte culpable para que el enemigo no tenga ningún derecho legal. Y al ir a la corte automáticamente, el enemigo ya no te puede tocar, porque ya sabe que te diste cuenta que hay una corte, ya sabe que hay un derecho legal, ya sabe que alguien te dijo y sabe que ya no tiene, cuando te presentas, el no presentarte a una corte, automáticamente la corte gana por no ir. Entonces, si tú no sabes de cortes, nunca has estado en una corte y nadie te va a explicar nada, y es lo que comúnmente pasa, que en las iglesias los pastores no dicen la verdad, es lo que están haciendo. Pues mucha gente muere, mucha gente le pasan cosas, mucha gente está enferma, mucha gente está presa. ¿Por qué? Porque ellos nunca han dicho la verdad. Estos detalles se los brincan, hablan de puro amor, pura felicidad y que Jesús
pagó por nosotros, ya estás pagado por los pecados. No es cierto, eso es mentira. Le voy a decir por qué sé que es mentira, porque yo lo viví. Aunque tú confieses así con tu boca, ay Señor, te pido perdón, yo soy culpable, yo lo que pensé, no, no es así. Dios es un Dios de orden. Y en una corte tú tienes que hacer las cosas como Dios dice, no como tú quieres. No, tú tienes que hacerlo como Dios quiere. Hay otro pasaje muy mencionado en la palabra, Dios nos lo dejó como referencia. Yo siempre lo menciono en mi video. La viuda insistente. En la viuda insistente se ve claramente, fíjense para que sepa, se ve como ella va y le pide una audiencia al juez. Ahí no era el juez justo, que es Dios. Ahí era un juez normal. Dice que va con un juez y un juez corrupto y le empieza a decir y que va todos los días a la señora a pedirle que le hiciera justicia, que le hiciera justicia de su enemigo, de su acusador. ¿Quién? El enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda. Entonces, de tanto que va, el juez termina por hacerle caso y darle lo que ella pedía. ¿Qué es lo que quería? Quitarse de encima al acusador. La tenía, obviamente, que el acusador, si había matado al marido, pues ya era viuda. Obviamente que la había destruido el marido y ahora quería destruirla a ella. Entonces ella fue, y para que sepan cómo funcionan las cortes, hay alguien que tiene más autoridad que Satanás, que es el juez, que el juez. El juez tiene más autoridad que el fiscal y que el abogado, para que sepan. Entonces, vas a la corte y le pides perdón al juez, que es Dios, te declaras culpable, confiesas tus pecados, fíjate cómo se termina ese juicio para que sepa. Y cuando tú confiesas, porque la palabra de Dios dice que el que confiese con su boca alcanzará misericordia y perdón. Ahí dice claramente. Entonces, cuando tú vas a la corte, te declaras culpable y le pides que Jesús te represente como abogado defensor en la corte y empiezas a hablar, ¿verdad? A decir que quieres que se haga una audiencia, Señor, ¿cómo le hago? Quiero una audiencia, quiero declararme culpable, quiero confesar todos mis pecados. Y cuando tú haces eso, automáticamente Jesucristo te representa ante el juez justo. Y como el juez ve tu caso y ve que te declaras culpable, ve la intención de tu corazón y le dice, fíjate lo que es el amor de Dios, el amor de Jesús. Ahí en la corte, en el tribunal, cuando se acaba la sesión, y que te declaras culpable y el Señor te da misericordia por los pecados, te perdona por la iniquidad o por la transgresión, por el pecado tuyo o el de tu familia. Y al último, para sellar ese veredicto, fíjense lo que hace. Le dice que la sangre de Jesús, ahora sí empieza la gracia. Ahí donde se aplica, ahora sí le dice, ahora sí el juez le dice, ahora lávenlo con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué te lavan con la sangre de Jesús al final? Para que el enemigo no te pueda tocar. Así es, la sangre de Jesús te protege del enemigo, del acusador. Cuando el acusador te ve, ve la sangre de Jesús y sabe que no te puede tocar. Como el espíritu de la muerte en Éxodo que llegó y pusieron la sangre en los tinteles de la casa, de las puertas y de las ventanas. Cuando el heridor pasó a matar a todos, ya no pudo tocar a nadie. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús, estaba la marca de la sangre de Jesús. Entonces la sangre de Jesús representa poder y autoridad y nadie la puede tocar. Ni el enemigo, ni el espíritu de negro, ni el de rojo. Pasan de largo. Tienen la señal de que no lo pueden tocar. Entonces, sabemos que y ahí donde se aplica la gracia. Ahora sí, sí se aplica la gracia de que Jesús murió por tu pecado y por su sangre somos derramados y perdonados. Pero hasta que se lleva un juez, un juicio final. No, no, yo no dudo ni un segundo, ¿verdad? Porque Dios es omnisciente y Él hace las cosas como Él quiere. Yo no te puedo decir a ciencia cierta, yo sé que sí, que a veces no necesitas ir a una corte, que simplemente con la misericordia del Señor es más que suficiente, ¿verdad? Porque Dios hace como quiere y donde quiere, y el único que puede romper las leyes y hacerlo como Él quiere es Él. Como por decir, vamos a decir cuando hay una campaña, ¿verdad? Que hay un rompimiento de un profético, de un profeta que Dios nos mandó a hacer un rompimiento, a liberar, a quitar cadenas, a libertar cautivos. Entonces, cuando el profeta lanza la palabra de parte de Dios, un profeta genuino, lanza la palabra, en la palabra de rompimiento porque viene directamente del cielo. Es una de las formas que también Dios, yo he mirado que lo hace. O cuando lo manda uno a un hospital
Yo me he fijado o a sanar algún enfermo, uno como siervo de él, porque pues a uno le habla el Espíritu Santo y le dice, ¿sabes qué? Lo quiero perdonar, lo quiero libertar, lo quiero lavar. O sea, así en ese momento, Dios hace como quiere y como Él quiere y donde quiere. Pero la mayoría de las veces hay que ir a la corte y ponerse de acuerdo. Déjame le platico rápidamente a mí lo que me pasó. Yo me entrego a Jesús después de muchos años, pero tenía una lista de pecados, ¿verdad? Yo soy el primer pecador de todos, que el peor era, bueno, ahora ya no lo soy, ¿verdad? Pero noto que cuando me entrego a Jesús, en lugar de que las cosas se pusieran mejor, y es lo que uno me enfrenta, en lo que uno le pasa como recién convertido, y es algo bien de lo más horrible y triste, porque te entregas a Jesús y crees que las cosas van a ser bien, y resulta ser que inmediatamente se levanta el acusador y vaya ataca a tu familia. Vaya ataca a tu familia, a los más débiles, a los más desprotegidos, y dices, ¿y ahora qué hago? Y empiezas a pedir oración. Ore por mí, pastor, ore por mí. Y nadie quiere orar por ti, todos se olvidan de ti. Nomás, sí, sí, yo oro por ti. Pero eso no se arregla orando. Eso se arregla yendo a la corte del cielo a romper y quitarle el derecho legal al enemigo. Bueno, continuando con lo de lavada la sangre de Jesús. Al final, ¿sabe qué le hace? Al final el Señor envía sus ángeles, que el Señor envía sus ángeles de guerra, los de más alto rango, y vayan y rompan y destruyan todo el altar de Satanás que tiene levantado en el linaje de la familia. Porque se levantan altares, todo el problema es porque se levantan altares. El abuelo levantó un altar, y ahora lo vemos muy seguido en todos los lugares, que levantan altares al de negro, levantan altares al de rojo, y anda la gente que dándole la espalda a Dios, y eso hace que Dios se enfurezca y hacen que el enemigo, el mismo que te incitó a hacer altares, el mismo que te llevó los santos, el mismo que te llevó al brujo, el mismo que te llevó al hechicero, el mismo que te aconsejó que te pusieras esos colguijes, es el mismo que va y te acusa delante de Dios. Por eso le llaman el tentador. Te tienta que alabes otros dioses a él, que te le hinques, que lo alabes, que porque él conoce la ley, él no es un ignorante. Él vigila la palabra, él es el fiscal acusador, pero es el mismo que te pone la trampa, lo he hecho en otros videos, y es el mismo que va y te acusa. Como por decir, vamos a decir una de sus estrategias que se avienta, vamos a decir que tú estás casado y luego te aparece una por ahí, una moza, y caes en tentación, ¿verdad? Y la moza esa resulta ser, o mozo, el que te la envió fue el acusador. Porque esa gente que anda haciendo todo ese tipo de cosas bajo la carne son dominados por el maligno. Entonces él te los avienta. Sabes que este está retirado de la carne, está apartado para Dios, se entregó a Jesús. Entonces te envía uno que te lleve alcohol y cerveza para perderte, o te envía una hija de Jezabel para que te tienta, un dardo del maligno para que caigas en tentación y en pecado, y luego él vaya, te quite la santidad, y luego va y te acusa delante del Padre, y luego pide un derecho legal, regresa, y ahora sí te andas zarandeando. Por eso le dice, por eso le dicen el acusador, el mentiroso, el, el asesino, porque nunca ha habido verdad en él. Entonces, el punto es ese, ¿verdad? Que yo quería que la gente estuviera bien informada, que hay una corte del cielo, que hay un libro donde se escriben todas las cosas buenas y cosas malas. Hay un juez que nos ama, que es Dios el que nos crió. Hay un abogado defensor, dice la palabra, que si pecas, abogado tienes de sobra para con el Padre, quien es Jesucristo, nuestro abogado defensor. Pero por el otro lado está el acusador implacable, el que lleva los casos adelante. Dicen que él nos acusa de día y de noche. Va todos los días de chismoso a la corte del cielo a llevar sus acusaciones. Entonces, la vez pasada yo iba a hacer un video, fíjense, déjenme le platico otro tema rápidamente, una anécdota. Iba a hacer un video de los derechos legales, ¿verdad? ¿Cómo se rompen? Pues no van a creer, hermanos. Batallé bastante para hacer ese video, que por cierto lo dejé a medias, no lo he terminado. Cómo romper sus papeles, esos actas, esos documentos que el enemigo tiene. Porque cuando tú rompes esos derechos legales que él tiene, se pueden romper, yo los sé romper, yo los he roto y los sé romper, y le puedo enseñar cómo romperlos. Voy a terminar ese video para que sepa cómo hacerlo, ahí le voy a explicar. Entonces, tú mismo, si el enemigo
va a la corte del cielo y pide un derecho legal y es lo único que puede tocarte porque el enemigo no te puede matar, robar ni destruir, excepto que tenga un derecho legal, un derecho legal, un papel firmado por la corte del cielo donde él le autorice en regresar, poderte tocar. Pero ese derecho legal se puede romper. Esa misma arma que él utiliza, tú la puedes usar a tu favor. ¿Cómo la puedes usar? Usando la misma arma que usa él. El mismo camino que hace él, tú lo puedes usar. El enemigo es una copia de Dios pirata, esas chinas baratas, no japonesa, china piratona. Entonces, el enemigo usa el mismo camino de Dios, usa los mismos caminos, usa las mismas cosas de cuenta. Dios viene enfrente haciendo cosas y el enemigo viene por atrás copiándolo, así literalmente. Pero cuando tú estudias los derechos legales y sabes cómo lo otorgan en la corte, cómo se lo otorgan y por qué se lo otorgan, tú lo puedes cancelar. Ese derecho legal, jugar el mismo juego que él juega. Si tú le quitas el derecho legal al enemigo, automáticamente los demonios que te tienen ahí enfermado o te tienen oprimido, o la enfermedad, el cáncer, el diabetes, cualquier enfermedad terminal, tumores, hasta Parkinson, todo tipo de enfermedades, automáticamente salen del cuerpo, porque todos esos son puros demonios, puros espíritus demoníacos que el enemigo y sus secuaces metieron dentro de las personas. Claro, no entraron nomás porque sí, entraron porque tienen un derecho legal y entraron porque alguien les abrió la puerta y están ahí porque tienen un derecho legal. Pero inmediatamente cuando tú le quitas el derecho legal, al segundo, ¿saben cuánto me tarda en sacar una bola de demonios? El señor vaya o no, en 10 minutos. En 10 minutos puedo sanar a un enfermo de lo que sea, de diabetes, de cáncer, de artritis, de cualquier enfermedad que tenga terminal, hasta de muerte, la puede revertir inmediatamente en 10 minutos. 10 minutos en lo que se lleva, se hace una sesión donde a la persona se le pide que confiese, es lo que les digo, delante del Espíritu Santo, delante de mí, como yo represento la autoridad del Señor, yo, yo te hago que una oración, una oración y unas palabras que tienes que hacer con autoridad y tú las vas a repetir. Y cuando tú las repites, el enemigo está presente y el espíritu también. Ahí inmediatamente, ¡fum!, se está confesando como en la corte del cielo y ya no hay ningún derecho legal y automáticamente, cuando ya termino, le doy la orden a los demonios que salgan. ¿Y que creen, hermanos? Salen huyendo los demonios y ya no vuelven porque ya no tienen ningún derecho legal. Pero obvio, si tú te vas a tu casa y regresas y empiezas a tomar y a ver cochinadas y a hacer cosas ahí con la mano escondido, automáticamente le abriste la puerta y ellos vuelven a entrar. Tienes que mantenerte, le dijo María Magdalena, le sacó 12 demonios, 12 legiones, no sé cuánto, le dijo, pero no vuelvas a pecar más. Entonces es la forma, no volver a pecar, llenarte del Espíritu Santo, llenarte de la palabra, apartarte de todo, tener un cambio de vida, de mente, y ya no vuelven los espíritus malignos a tu vida y la enfermedad se va. Pero luego le hago un video de eso, que no era ser el objetivo, me desvié platicando. Bueno, lo dejo con este video y espero que le agrade y que le entienda. Busque en la Biblia todos los versículos que le dije y verá que lo que le digo es verdad. El Santo de Israel. Dios lo bendiga. Shalom, shalom. Bendiciones.